Imagina esto, una plataforma que conecta al mundo entero. Ahora, imagina que esa misma plataforma, y el genio detrás de ella, se convierte en el arma secreta para manipular la mente de millones, influyendo en elecciones y cambiando el destino de un país. ¿Crees que es ciencia ficción? Te equivocas. Hoy vamos a destapar cómo tus propios datos se convirtieron en el combustible de una de las operaciones de influencia más grandes de la historia. Prepárate, porque lo que vas a descubrir te hará ver Internet y a ti mismo de una forma totalmente diferente. Esto es Historias Asombrosas, acompáñenme. Aquí lo tienes, Mark Zuckerberg, el cerebro detrás de Facebook, un tipo con miles de millones, pero créeme, en este momento Mark estaba en serios problemas. Había sido llamado por el gobierno de los Estados Unidos a declarar la razón. Los datos de millones de usuarios se filtraron y una empresa los usó para manipular unas elecciones, poniendo a Donald Trump en el poder. Mark intentó defenderse, pero un senador lo acorraló con una pregunta sencilla. ¿Se sentiría cómodo compartiéndonos la ubicación de su hotel? Mark no pudo más que decir que no, dejando clara la línea de la privacidad. Check one, check. Además, su comportamiento algo extraño en público levantó muchas sospechas. Aquí te contaré por qué Mark a veces parece un robot. ¿Por qué sientes que tu teléfono te espía? Y cómo Facebook y Cambridge Analytica lograron manipular a millones de personas hasta que votaran por quien ellos querían. Las cosas para Mark no empezaron así, claro. Creció en una familia que creía en la tecnología y él, un auténtico prodigio, pronto dominó las computadoras. A los 11 años creó SOCNET, una app de mensajería para el consultorio de su padre antes de que la mensajería instantánea fuera común. En Harvard, Mark estudió psicología y computación, una mezcla explosiva para entender la mente y programar redes. Se hizo amigo de Eduardo Saverin, un estudiante brillante de negocios. En su segundo año, Mark creó Course Match para ver qué amigos tomaban qué clases. Esto llevó a FaceMatch, una web donde los alumnos votaban quién era más atractivo. Para hacerla, Mark hackeó los directorios de fotos de Harvard sin permiso. La web se viralizó, colapsó los servidores y casi le cuesta la expulsión. A raíz de esto lo contactaron Divya y los gemelos Winklevoss para un proyecto de red social, Harvard Connection. Mark aceptó, pero en secreto ya tenía su propio plan. Ignoró sus llamadas y se dedicó a crear su propia versión de Facebook. Con $1000 de Eduardo Saverin, la lanzó el 4 de febrero de 2004, exclusiva para Harvard. Los Winklevoss se enteraron y lo acusaron de robo, pero a Mark no le importó. Facebook era un éxito instantáneo. En esa época, otras redes sociales eran anónimas y caóticas. Facebook, en cambio, exigía nombres y apellidos reales y se expandió en círculos de confianza, universidades. Esto generó una comunidad segura y auténtica. Rápidamente añadió el newsfeed, fotos, videos y el icónico botón de me gusta. En menos de 2 años ya tenía más de 6 millones de usuarios. Facebook no paraba de crecer. Mark se llevó a sus compañeros de cuarto a Palo Alto, California, el corazón de Silicon Valley, y abandonó Harvard. La casa que usaban de oficina era un caos, pero el trabajo no paraba. Mientras, Eduardo Saverin se alejó, intentando meter publicidad sin permiso, lo que molestó a Mark. Aquí entra Sean Parker, el fundador de Napster, quien conectó a Mark con Peter Thiel, cofundador de PayPal. Thiel invirtió $500,000 validando el proyecto. Eduardo fue, digamos, expulsado de la empresa. Aunque no fue tan dramático como en la película, terminó con una demanda y su amistad rota. Y Sean Parker también fue arrestado por posesión de drogas y tuvo que renunciar. Al final, Mark se libró de los socios conflictivos, pero los Winklevoss y Eduardo ganaron millones en sus acuerdos. A pesar de las demandas y los dramas, Facebook no se detuvo. Añadieron más funciones y en 2007 lanzaron Facebook Platform, permitiendo a otros crear apps dentro de la red. De ahí salieron juegos como Farmville o Candy Crush. Mark incluso descubrió que era daltónico gracias a un quiz, por eso el azul es el color principal de Facebook, pero esta expansión de herramientas complicó las cosas.
La misión de Facebook es conectar el mundo, pero su verdadero negocio es recopilar y organizar tus datos. Todo lo que haces en la plataforma, cada clic, comentario, me gusta, se convierte en información. Y no solo eso, si visitas webs con botones de Facebook, también te registran. Todo esto se organiza en el gráfico social, un mapa gigante de tus conexiones e intereses. Con estos datos, Facebook puede inferir muchísimas cosas sobre ti, tus ideas políticas, tu personalidad, si estás en una relación, o si podrías estar esperando un bebé. Por eso, a veces sientes que tu teléfono te escucha, porque predice tus comportamientos con una precisión asombrosa. Para las marcas, esta publicidad milimétrica es el santo grial. Aquí es donde la historia se vuelve oscura, con una empresa llamada Cambridge Analytica, que se describía como una agencia de modificación de comportamiento. Su fórmula, psicología conductual más Big Data más contenido dirigido igual a cambiar el comportamiento de la gente, y lo usaron en las elecciones de Donald Trump contra Hillary Clinton. Todo empezó con un investigador, Alexander Kogan, y su app This Is Your Digital Life. Era un quiz de personalidad, pero sin tu consentimiento accedía a los datos de sus amigos. Por un fallo en la seguridad de Facebook, esta app recopiló datos de hasta 50 millones de usuarios. Kogan vendió esos datos a Cambridge Analytica, algo que violaba las políticas de Facebook. Cambridge Analytica usó esos datos para predecir la personalidad de cada adulto en Estados Unidos y luego microdirigir contenido altamente personalizado a los persuadibles. Votantes indecisos en estados clave como Michigan o Florida los bombardeaban con videos, artículos y anuncios a medida, explotando sus miedos y prejuicios para que votaran por Trump. Por ejemplo, a una madre soltera le ponían anuncios de violencia, prometiendo mano dura. A un joven desempleado, videos sobre inmigrantes que robaban trabajos. Nadie más veía lo que ellos veían, así que no había contrastes. Y funcionó. Trump ganó las elecciones de 2016 por un margen mínimo. Tuvieron éxitos similares en otros países. En Trinidad, por ejemplo, para favorecer a un partido lanzaron una campaña entre jóvenes llamada Hazlo, que en realidad significaba no hagas nada, es decir, no votes. Lograron que miles de jóvenes no votaran aprovechándose de diferencias culturales. El resultado, el candidato que querían, ganó. Se puede decir que Cambridge Analytica fue la mente maestra, pero nada de esto habría sido posible sin los fallos de Facebook. Por eso, Mark fue citado a testificar ante el Congreso. Se preparó a fondo con sus abogados. Sus respuestas eran secas y perfectas. Se disculpó, pero su objetivo era culpar a Kogan y evitar nuevas leyes que afectaran a Facebook. Aunque Mark respondió a la defensiva, la audiencia no fue un desastre. Muchos senadores no entendían del todo la tecnología, lo que facilitaba sus respuestas. Se decía que Mark representaba al mundo tecnológico imparable, mientras los políticos intentaban regular algo que ya se les escapaba de las manos. Lo crucial es que lo que hizo Cambridge Analytica, segmentar, perfilar, influenciar, fue legal en su mayoría, solo violó las políticas de Facebook. Y Facebook, aunque tuvo fallos, tampoco fue ilegal al recopilar datos si aceptaba sus términos. La moralidad es el verdadero debate. ¿Fue manipulación psicológica o solo una campaña eficiente? Algunos dicen que sí por jugar con miedos, otros dicen que no porque el voto final era libre. Sobre el comportamiento de Mark en público, muchos lo vieron como un robot sin alma, pero hay una hipótesis más humana. Mark podría estar en el espectro autista de alto funcionamiento. Su dificultad para expresar emociones, su postura tensa, su forma de hablar controlada y su pensamiento lógico coinciden con rasgos del espectro. Esto no es un diagnóstico, pero podría explicar su peculiaridad pública. Mientras todo esto pasaba, Facebook no paraba de crecer. Compró Instagram por 1.000 millones y WhatsApp por 19.000 millones, y su iPod disparó su valor a 104.000 millones de dólares. Mark se casó con Priscilla Chan, pero el escándalo de Cambridge Analytica golpeó fuerte. Facebook fue la primera empresa en la historia en perder 100.000 millones de dólares en un solo día. Ahora, Mark vive en una mansión en Hawái y su empresa se llama Meta, un reflejo de su enfoque en la conexión humana a través de la realidad virtual y aumentada. Metaverso, Oculus VR, lentes Ray-Ban. Mark Zuckerberg es, sin duda, alguien que cambió el mundo. Antes de Facebook, el Internet era diferente. Y sí, la empresa ha cometido errores con algoritmos y datos.
pero fueron pioneros, no había un manual. Avanzar implicó equivocarse. Su misión, según él, es conectar a todos, creyendo que las comunidades bien conectadas pueden hacer cosas grandiosas, pero hay que recordar algo importante: aunque las redes nos conecten, no necesariamente nos unen. Somos seres sociales y chatear o ver TikTok no reemplaza el contacto humano real. Claro, las redes tienen su lado bueno, mantenernos cerca de la familia lejana o amigos, pero al final nada reemplaza el estar presente, de cuerpo y alma. Así que, sal y haz lo que sea con tus amigos. Y si no tienes a nadie cerca, busca un hobby, un deporte, una clase, un trabajo. La conexión humana se construye con intentos, con exposición y con pequeños pasos que, con el tiempo, te darán resultados. Porque por más notificaciones, redes o algoritmos, ninguno reemplaza el calor de reír con alguien que aprecias, un silencio cómodo o un abrazo que toca el alma. Somos humanos y la conexión real es lo que de verdad nos sostiene. Y hasta aquí nuestra historia de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Seguirán usando Facebook de la misma manera después de ver este video? ¿O ya tendrán más cuidado con lo que hacen con el celular? Gracias por acompañarnos hasta la próxima historia asombrosa.